MTB y MA lumbar externo. Paciente de cúbito lateral sobre la camilla, kinesiólogo de pie, mirando hacia el paciente. Con mis dedos me ubico en la zona medial de la musculatura paravertebral del paciente, de manera que mi antebrazo craneal descansa sobre el tórax y mi antebrazo caudal descansa sobre la pelvis del paciente. Desde esta posición realizo una dirección de movimiento externo de la musculatura paravertebral, de manera que con mis antebrazos, impulsando la pelvis y la parrilla costal, genere una inclinación contralateral pasiva de la columna. MTB y MA lumbar interno. Paciente de cúbito lateral sobre la camilla, kinesiólogo de pie mirando hacia el paciente. Con mi mano craneal me ubico en el cuadrado lumbar y en la musculatura paravertebral del paciente. Con la mano caudal me ubico en la pelvis o en la cadera del paciente. Con mi mano craneal deslizo la musculatura paravertebral hacia la zona interna y con la mano caudal elevo la cadera del paciente en sentido craneal, de manera que generar una inclinación lateral pasiva de la columna y realizar este movimiento durante 7 segundos y las veces que sea necesario. TEM del cuadrado lumbar. Paciente en la camilla de cúbito lateral, su brazo superior se afirma sobre el borde craneal de la camilla, kinesiólogo de pie detrás del paciente. Se le pide al paciente que realice una abducción de pierna a unos 30 grados para favorecer la activación del cuadrado lumbar. Se le debe pedir que mantenga una contracción isométrica durante 10 segundos y la gravedad realiza toda la resistencia. Luego de estos 10 segundos el paciente relaja el movimiento con la pierna hacia atrás y que caiga de la camilla. Kinesiólogo cabalga la pierna del paciente con los dedos entrecruzados, me ubico sobre la cresta ilíaca, de manera que separo la pelvis de las costillas inferiores, con un vector hacia caudal, durante 30 segundos idealmente, y repetir la técnica las veces que sea necesario. TEM, músculos laterales abdominales. Kinesiólogo de pie, detrás del paciente a la altura de su pelvis. Paciente de cúbito lateral, con un cojín en la cabeza de manera que ésta quede en posición neutra. Brazos sobre su cabeza, cojín a la altura de su cintura para generar distensión en la zona a tratar. Pierna superior que cuelgue detrás de la camilla. Mano caudal, me ubico sobre la porción más superior de la cresta ilíaca con los dedos hacia anterior. Mano craneal en la zona inferior de las costillas inferiores con los dedos hacia anterior. Desde esta posición, con una presión horizontal, genero distensión de los tejidos blandos que estamos tratando. Mantener hasta que estos generen una distensión correcta. TEM, músculo psoas. Pacientes de cúbito prono sobre la camilla, con un cojín en su abdomen para disminuir la lordosis lumbar. Kinesiólogo de pie, a la altura de la pelvis del paciente, contralateral al lado tratar. Mano craneal en la base del sacro, con los dedos apuntando hacia craneal, de manera que mis dedos sensen la actividad de las vértebras lumbares. Mano caudal por anterior en el extremo distal del muslo. Desde esta posición realizo una extensión pasiva de cadera para detectar si hay un acortamiento del psoas, y si lo hay, voy a detectar que las vértebras lumbares van a ir hacia anterior. Entonces, desde esta posición le pido al paciente que haga una flexión activa de cadera y yo se la voy a resistir durante 10 segundos. Luego de este tiempo le pido al paciente que relaje y llego a una nueva extensión máxima de cadera para ganar rango sobre este músculo. Mantener este estiramiento durante 30 segundos y repetir las veces que sea necesario. TEM psoas supino. Paciente de cúbito supino sobre la camilla, de manera que sus nalgas queden en el extremo más caudal de la misma. Kinesiólogo de pie hacia el extremo inferior del paciente y de la camilla. Entonces, la pierna que no vamos a tratar va a estar en una flexión completa de cadera y rodilla sujetada por el paciente. La pierna que vamos a tratar va a estar apoyada el pie del paciente va a estar sobre la rodilla del kinesiólogo, de manera que la cadera genere una leve flexión y rotación externa de la misma. Desde esta posición le vamos a pedir al paciente que realice una flexión de cadera sostenida por el kinesiólogo durante 10 segundos. Finalizada esta contracción, vamos a pedir al paciente que deje caer su pierna por la camilla, ayudada con un vector perpendicular al piso, para favorecer aún más el estiramiento de la musculatura cortada, durante 30 segundos y repitiendo las veces que sea necesario. MTB hacia lateral de la columna dorsal. Paciente se ubica en la camilla de cúbito lateral, kinesiólogo de pie mirando hacia el paciente. Voy a ubicar mis manos en la musculatura paravertebral dorsal por la cara medial, mis antebrazos craneal en la parrilla costal y mi antebrazo caudal en la pelvis del paciente. Desde esta posición voy a realizar un movimiento hacia externo de la musculatura paravertebral dorsal
ayudado con mis antebrazos, generando una carga en la pelvis y en la parrilla costal para provocar una inclinación lateral pasiva de la columna. Mantenido durante 7 segundos y se hace las veces que sea necesario. Movilización segmentaria dorsal, tracción de la cica apofisiaria. Paciente de cúbito supino en la camilla, kinesiólogo de pie a la altura del paciente, contralateral a la zona de tratar. Le pido al paciente que cruce los brazos sobre su tórax, la mano fijadora, con el pulgar abducido, con los dedos flexionados menos el índice, de manera que los dos procesos espinosos queden sobre la eminencia tenar y la zona dorsal de la falange intermedia del dedo medio. Desde esta posición llevo al paciente a un decúbito lateral, me ubico en la vértebra caudal a la cual vamos a movilizar, regresamos al decúbito supino y desde esta posición realizamos un vector hacia dorsal, con una inspiración del paciente, expiración. La movilización de esta técnica es realizar una separación de la cica apofisiaria de la vértebra craneal. Movilización segmentaria dorsal, costal superior a ventral. Paciente en decúbito prono sobre la camilla, kinesiólogo de pie en sentido craneal hacia el paciente. Con la mano fijadora, con el borde cubital, me ubico con el pisiforme sobre el proceso transverso de la vértebra valorar. Con la mano movilizadora, con el pisiforme, me ubico inmediatamente lateral al proceso transverso sobre el ángulo interno de la costilla valorar y desde esta posición realizo un vector en sentido ventral y ligeramente laterocaudal para valorar la separación de la articulación constotransversa. Movilización segmentaria dorsal, costal inferior a ventral. Paciente de cúbito prono sobre la camilla, kinesiólogo de pie a la altura de la pelvis del paciente, contralateral al lado tratar. Mano fijadora, con el extremo cubital, con el pisiforme sobre el proceso transverso de la vértebra o el segmento valorar, con los dedos apuntando hacia craneal. Con la mano movilizadora, con el pisiforme, me ubico inmediatamente lateral al proceso transverso sobre la parte medial del ángulo costal de la costilla, de manera que el quinto dedo sigue su eje longitudinal, y desde esta posición hago un vector en el sentido ventral y ligeramente lateral y craneal. El objetivo de esta técnica es valorar la separación de la articulación costotransversa.